Estamos en Cuéntame tu historia paranormal y bueno, el día de hoy tengo a Eric y Jonathan Guerrero, que bueno, son especialistas en estas cosas paranormales por experiencias propias. Y bueno, Eric tiene un podcast que es, ¿cómo se llama? Sinfonías Nocturnas, al cual los invitamos a que disfruten cada viernes el estreno en el canal de YouTube. ¿Sí? Y bueno, y Jonathan también nos tiene anécdotas que contar el día de hoy. Por favor, cuéntame la experiencia más aterradora. La experiencia más aterradora. Pues la experiencia más aterradora que tuve fue a los 4 años. Que fue como empecé, sí. Muchos no me creen, pero tengo memoria casi desde los 3 años y medio más o menos. Entonces, pues la peor historia que tengo ya la he contado en el podcast de mi hermano. Y a muchos de mis amigos, pues es que realmente, pues yo tuve una experiencia que lo que yo llamo, pues con seres extraterrestres. No puedo asegurar que hayan sido, yo los veo más como sueños, porque son sueños despiertos, pero muy reales. Pero pues para mí son sueños que fueron tan reales que me traumaron 10 años, 14 años de mi vida. ¿Pero fue dormido? ¿En dónde fue? Sí, fue dormido. Yo tenía 4 años, vivíamos en una casa en San Felipe, allá por los Fresnos. Y en esa casa, cuando nosotros llegamos, había unas veladoras en uno de los cuartos. Y en ese de los cuartos, en ese cuarto donde estaban las veladoras, pues fue donde nosotros nos dejaron. Nosotros nos dormíamos juntos. Él se dormía al lado izquierdo y me dormía del lado de la orilla de la cama que daba hacia la puerta. Nosotros vivíamos, el cuarto estaba exactamente enfrente del cuarto de mis papás. Entonces, yo en ese cuarto no podía dormir porque desde el día 1, donde habían quitado esas veladoras, donde estaban esas veladoras, yo veía de esa parte de esa pared de mi lado derecho, que pues de ahí salió una silueta. Y era una silueta, te estaba comentando a mi hermano que ahorita vi tus pinturas y pues eso me acordó mucho de esa silueta que yo veía, ¿verdad? Porque era una silueta, al principio la primera que vi era una silueta roja. Era una silueta humanoide, alta, digo, unos 2 metros, 2 metros y medio. ¿Con un sombrero? Sin sombrero. Primero era, yo decía como descarnado porque tenía la piel como rojiza. Mucho tiempo de mi vida estuve traumado con incluso una película que nada que ver, una película para niños que es E.T. el extraterrestre. Porque esa piel me recordaba el ser que yo veía, no tanto el marcianito que sale en esa película, pero el ser que yo veía alto, 2 metros, de manos largas, pies largos, delgado, salía de esa pared, se posaba en la orilla de la cama y en la orilla de la cama se sentaba y me veía. Entonces pues yo tenía 4 años y para mí era un terror, era un trauma, fue el trauma de mi vida de quedarme con la luz prendida. Yo no me podía quedar en ese cuarto porque cada noche era repetitivo. Para mí las noches eran el peor calvario que puedas tener en tu vida. Lo sé, eso sí, nos pasa. Sí. Cuando somos niños porque no lo comprendemos. Sí. Y pues eso lo platicaba a mis papás y ellos pensaban que era como el apego que teníamos todavía con ellos, pues tenemos como 4 años, apenas teníamos nuestro cuarto propio y pues no, pues obviamente no nos creían, ¿verdad? Entonces, pues sí, esa es una de mis peores historias que tuve de cuando niño. Y te digo, pues eso me repercutió hasta la salud a la larga, ¿verdad? Porque yo no dormía. Entonces, pues, ya hasta que vieron que mis papás, ¿verdad? Que yo tuve un problema ya de salud donde me quedé dormido, donde yo no podía despertar, pues fue como que ya me empezaron a hacer caso, pero ya eso fue como a los 8 o 9 años. O sea, pasaste 4 años así. Sí, viviendo esas experiencias. Qué fuerte. Entonces, yo siempre estos seres nada más tenían la particularidad, pasaba eso, pero había otras experiencias donde una vez se puso a un costado mío de la cama, yo me le quedé viendo y él, yo quería gritar, ¿verdad? Y me tapó la boca. Entonces, ¿cómo eran sus manos? Sus manos eran muy largas, eran manos largas, muy delgadas, te digo, rojas, así, tal cual las de... Nunca había escuchado a nadie describir a alguien así, un ser como el que tú describes. O sea, a lo mejor así, igual la misma descripción con el del sombrero, pero la piel es muy blanca. No, de hecho, también he tenido experiencias ¿Con el del sombrero? El del sombrero, ese sí no fue un sueño. ¿Dónde fue? Ese es el único que sí te puedo decir que no fue un sueño.
¿Y es en qué parte? Estuvo raro porque la primera vez que yo tuve contacto con, bueno, que lo vi, fue en el cruce de donde está el seguro de Zapata. Es que está la de Pedro Moreno. Y si vas de Zapata, no sé, a la aviación, como del seguro de Zapata, unos 300 metros, hay una, no me acuerdo cómo se llama esa calle, pero hay como una cuchillita, donde antes había una comida de mariscos muy famosa. Entonces yo iba a tomar, yo quería ir para Muñoz, entonces pues mi idea era tomar el camión por ahí, porque no sabía dónde pasaba el camión. Pues previo hay como un cruce de semáforo que da en ese sentido, entonces dije, pues aquí espero el camión, o me voy más adelante y lo espero y te lo veo dónde pasa y luego ya me veo dónde pasa el camión. Entonces yo cruzo esa calle, creo que es Pedro Moreno, ¿sabes? es Pedro Moreno y la que cruza, no me acuerdo cómo se llama. Va a Zapata No, hacia es Reforma, ¿no? Es Zapata hacia Reforma. O Es sea, es Zapata, luego está Reforma, Pedro Moreno, y es una que cruza, pero ahorita no me acuerdo, Amado Nervo, ¿es Amado Nervo? No, Amado Nervo. No, está muy para allá. o sea, sigue siendo Zapata, pero derecho hacia Reforma. O sea, cruza las dos. Sí. Después de Reforma, es que sí es después de Reforma. Es que antes estaba un resorte muy grande y todavía son 100 metros para allá. Ahí donde está enfrente del Salón Los Pollitos, creo que es. Entonces, en ese cruce, pues yo venía pensando porque iba a una fiesta con unos amigos allá en Muñoz y en el cruce, de lejos veo una silueta, digo, está como doble, está Pedro Moreno, luego está la cuchillita para dar vuelta hacia esa calle y veo que viene un señor muy alto. Yo también pensaba como unos 2 metros, yo no estoy muy alto, pero pues sí me sacaba buen espacio, pero yo nada más lo empiezo a ver como de reojo, porque pues bueno, eran como las 9 de la noche y ya más o menos te empieza a dar miedo. Más porque pues yo no conocía. 9 de la noche más Sí. o menos la hora que te da miedo. Sí, ya todo oscuro y que aparte yo no conocía esos rumbos. Entonces veo al señor y yo lo veo alto, nada más lo veo con un sombrero, con un tipo gabardina, que sus pisadas pues eran como muy, no sé cómo decirlo, como, o sea, muy presentes, muy firmes. Entonces, pues bueno, yo ya no quiero hacer contacto visual, nada más lo alcanzo a ver como de reojo. Como yo me acababa de cruzar corriendo y se había prendido el semáforo en el sentido que venían los carros, pues el señor pasa al lado mío y ya lo veo, pero te digo, de reojo. Y digo, es un señor muy alto, de sombrero. Y pues ya, me seguí. Y el señor se siguió y dije, lo van a atropellar. Entonces cuando me volteo para ver cómo se iba a cruzar, pues ya no había nadie. Y tenía el sombrero. Tenía el sombrero. ¿Y viste sus manos? No. ¿No? La primera vez que lo vi, no, que fue en ese cruce. Pues te digo, es el único que te puedo decir, no fue un sueño. A veces no fue un sueño. ¿Y la segunda que lo viste? La segunda coincide una vez yo iba llegando a su casa, nosotros tenemos hasta el final un ventanal enorme, con unas persianas, que pues da un reflejo, pues una ventana grande, ¿no? Entonces, yo veo sobre las persianas la misma silueta que vi cuando la primera vez que me lo encontré. Entonces lo veo ahí parado sobre el ventanal, lo veo igual enorme y pues ya pero primero dije no, está alucinando. Esa vez recuerdo porque mi mamá se puso muy mal, no me acuerdo de qué se puso mal, pero creo que de la presión. Entonces mi papá me dijo, ve por el taxi, sácalo, acomódalo para llevar cargada a tu mamá, porque mi mamá se puso mal ese mismo día. Entonces cuando quiero sacar el coche para darle la vuelta, ahí sí le vi las manos. Porque quiero dar la vuelta, entonces cuando hago esto, veo al señor aquí al lado mío. Y me amagó como de esta forma, como queriendo romper el vidrio del carro. Entonces yo cuando hago eso, pues me paro y hago esto. Y nada más me acuerdo, pues era como una mano de un viejito. Grande, larga, los dedos largos. No chica, no tan grande como las de los seres que se me parecían, porque esos eran largos así. Sí. O sea, era una mano pues grande, ¿verdad? Pues yo creo como por este pelo. Porque ahí sí me amagaba de esta forma, ahí sí le puedo ver las manos, pero la piel era como de viejito, pues, ¿cómo decirlo? Pues, o sea, como entre grisácea, reseca,
no sé. Y ahí fue donde vi al señor de sombrero y yo le comento a mi hermano, le digo, yo a esa vez sentía como que esa era como que no sé si decía energía porque desconozco las energías, pero era una vibra de, como si se hubiera materializado el mal de una forma que... ¿Sentiste miedo? Sí, sentí miedo y eso sentía miedo, es que decía, es que esto, digo, soy católico, digo, esto es como un demonio. O sea, dije, materialicé el miedo que tenía y se me presentó y no sabía qué significaba. Y pegó mucho, pues bueno, con la enfermedad, bueno, más bien se relacionó mucho con la enfermedad de mi mamá. Mi mamá falleció de cáncer, digo, soy católico y fuimos misioneros. Y pues nosotros tenemos mucho en la creencia y tenemos también, nos hablaban mucho sobre la imposición de las manos, ¿no? Entonces cuando yo veía a mi mamá tan enferma, pues yo le decía a Dios, dame la oportunidad de imponerle las manos a mi mamá para darle pues una esperanza, saber, porque ya estás ya cuando te dicen que no hay cura, yo creo que empiezas a hacer de todo, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hago oración a mi mamá, ya después de la oración, yo me acuerdo que quedé muy cansado por lo que vi, y mi mamá, me decía, ay, es que ahorita que me hiciste la oración sentí muy padre, dice, porque vi a Dios. Yo estaba como en un pozo, y Dios me daba la mano para salir de ese pozo. Y yo la contraparte que vi fue que yo vi un pozo, pero haz de cuenta que todo se iba oscureciendo. Y esa oscuridad iba alcanzando a mi mamá. Y nada más alcancé a ver la pura silueta del señor, ¿verdad? Que era con un sombrero, con una nariz pronunciada, cara de viejito. Ahí un poquito más como negro, no sé cómo decirlo, porque estaba la oscuridad que alcanzaba mi mamá. Y él ahí. Y yo me acuerdo que esa vez yo le decía a mi hermano, le digo, cuando vi la oración, de eso dice mi mamá, dice, pero yo la otra parte que vi le digo, pues hay que estar preparados, ¿verdad? Porque posiblemente mi mamá pues fallezca. Y pasó un tiempo. Eso fue como en octubre y mi mamá falleció en febrero del 100, unos 3 meses más o menos. Oye, y nunca, me llama la atención una cosa, que ustedes son, o sea, son personas de mucha fe, ¿sí? Y bueno, yo lo de las personas, o sea, incluso alguna vez hablé con alguien que me aseguró, haber hecho un pacto con ese señor, y él decía que era el diablo. Entonces, me suena, no sé, ¿qué fecha tiene que, o sea, cuando fue la primera vez que lo viste, tu mamá estaba sana? ¿O ya estaba enferma? ¿O qué distancia? De cáncer mi mamá estaba sana. Mi mamá tenía presión. Eso fue como, la primera vez que lo vi fue como en el 2012. Y mi mamá enferma, bueno, más bien le detectan un cáncer hasta el 2014. Sí, a mí se me llama la atención porque si en esta zona, justo en esta zona, todo lo que es aquí en el centro y eso, hace muchos años había muchos barecitos, bueno, sigue habiendo, pero era como la zona de antros, era aquí, ¿no? Era Carranza y por acá. Y muchas personas aseguran haber visto a este hombre del sombrero. Y yo he hablado con algunas de ellas, y digo, una vez sí me tocó una persona que me dijo, yo hice un pacto con el diablo y me arrepiento de haberlo hecho. Y me decía, por muchas razones, porque decía que lo que él quería, o sea, que él había pedido algo material. Él había pedido cosas materiales y así, y le había ido muy bien en eso, le había dado lo que había pedido, pero él se había llevado su alma. Entonces él se arrepentía porque se quedó sin la posibilidad de incluso poder amar, incluso tuvo hijos, y él dice que pues él quería sentir como ese amor así, y no era como que nada le importara. Y incluso, o sea, decía que su vida que era totalmente vacía, aunque tenía dinero y tenía muchas cosas, su vida era totalmente, él la veía como absurda, ¿no?
Y muchas personas, antes escuchaba mucho que la gente, te estoy hablando de hace unos más de 20 años, que la gente salía aquí en Carranza a ir a algún antro, algún barecito o algo, y luego decían, antes se acostumbraba que cerraran a las 12 y decían, vámonos porque a las 12 se aparece el diablo. Era la frase, vámonos porque a las 12 se aparece el diablo. Yo no sé en qué momento dejó la gente de tenerle miedo al diablo, porque pues ya ves ahora pues, se amanece, ¿no? Pero era muy frecuente encontrar a gente que más que nada cuando salían ya tarde, solos y que tenían como mucha tristeza o mucha angustia, se les aparecía. Y varias personas, o sea, yo he hablado, o sea, uno que asegura haber hecho un trato con él y otras 2 personas con las que he llegado a hablar que dicen que les ofreció trato, pero que les dio miedo. Y luego incluso uno, o sea, de este señor que asegura haber hecho un pacto, el día que lo hizo iban 2, el otro salió corriendo. Porque él dijo, no, o sea, él lo vio así como tú, y sintió y dijo, este es el diablo, y corrió, se fue. Y el otro dijo, pues bueno, y habló con él y hizo un trato. Y él decía que, pues que él ya estaba, o sea, realmente tendría en ese tiempo unos 40 años esta persona, y decía que lo único que estaba esperando era ya morirse porque su vida era totalmente vacía. Nada le daba felicidad, nada le hacía sentir el placer, nada le hacía sentir nada. Y él dice, porque le vendí mi alma al diablo a cambio de dinero y de poder. Y la verdad, sí me parece muy fuerte eso porque es como así como el hombre del sombrero, que yo también aseguro que es un demonio, también lo he visto, de hecho por eso lo pinté ahí, pero ese igual yo lo he visto caminar, pasar frente a mí y con sus manos igual así picudas, largas y todo eso, pero yo también soy una mujer de mucha fe y creo que lo primero que tenemos que tener es que lo habíamos platicado en tu programa, es no tener miedo, no tener miedo incluso hacia el diablo, o sea, no tener miedo, porque de eso los hace más fuertes. Entonces, yo sí quisiera que tú tienes esa sensibilidad también de sentir energías y eso. Dime, ¿no sientes que en este momento hay alguien aparte de nosotros 3? Pues en este momento yo no siento algo, ¿verdad? Que estuviera alguien aparte de nosotros. Digo, ahorita siento mucha confianza y yo siento que a veces cuando tienes cuando se va a presentar cuando vas a tener como una presencia o algo dentro de ti está intranquilo y dices, está pesado, algo está pasando aquí, no sé qué sea, no es mi experiencia, no sé qué sea, pero algo no es normal, porque sientes como un aturdimiento, bueno, en mi caso un aturdimiento, zumbiditos, estática, o sea, cosas como con patrones a veces muy dados, pero yo ahorita sí te puedo decir que yo ahorita no siento así. Ahorita no, ok. ¿Y tú? Yo te iba a preguntar, ¿tú sientes algo? No, ahorita, en este momento no, pero sí les pregunto porque luego pasa, o sea, de hecho me ha pasado mucho que estoy grabando, no necesariamente podcast de paranormal, y de pronto, aquí, tú también viste la vez pasada que estuviste aquí, que de pronto se ve una sombra o se asoma alguien y luego dicen, pues alguien pasó para allá, no hay nadie, o se escuchan pasos. Y incluso aquí una vez vinieron a grabar un programa de paranormal del Canal 7 y ese fue una experiencia súper random porque ahí en la esquina se empezó a escuchar a la mujer que llora de la que platicábamos en tu podcast. Así es que vayan al podcast de Sinfonías Nocturnas para que sepan de qué estamos hablando y busquen ese capítulo.
y se escuchaba y cómo lloraba, pero lloraba bien fuerte. Y todos aquí, no, pues a lo mejor la hay atrás, y yo decía, no, o sea, no hay nada, no, o sea, realmente no se escucha nada. Y estamos lejos de la calle, entonces estamos como, realmente aquí no se escucha casi el ruido de la calle ni de los vecinos. Y luego tenían todos los celulares así grabando, cámaras especiales, y en eso se escuchó como aventaron algo acá afuera. Salimos todos corriendo porque éramos como 8 personas aquí adentro, salimos y todo se quedó conectado, ¿no? Todo grabando. Cuando regresamos todos los celulares estaban así y todas las cámaras estaban apagadas. O sea, como que no querían que estuviéramos aquí y no querían que porque ese día trajeron a una medium para liberar. Ese día se liberó a la niña. Y es por eso ya la niña ya se fue, pero se hizo todo un ritual. Y sí me pasa que la gente viene y yo digo, no, pues sí, o sea, pasan cosas, pero la verdad es que hay que acostumbrarse a no tener miedo, creo que es la clave, no tener miedo. Sí. Y me gustaría también que me platicaran, ¿les ha cambiado la vida tener esta sensibilidad? ¿Qué sería diferente en tu vida si no la tuvieras? ¿O qué es porque la tienes? Sí. ¿Usted quiere responder o...? Bueno, pues yo primero les quiero decir que no me gusta normalmente decir, y te lo dije en el podcast, en Sinfonías Nocturnas, a mí normalmente no me gusta decir, de hecho cuando grabamos aquella vez no lo dije yo, o sea, yo te lo dije ya cuando terminamos, pero ahorita que estamos grabando pues yo le estoy poniendo atención así. Y yo cuando veo cosas de reojo. Y ahora, en lugar de ver que cruzaba, porque le dije a mi hermano, mira, aquí fue donde vi que cruzó la sombra, la vi por abajo de la puerta. O sea, pero, ¿sabes una cosa? Yo te lo dije también el día del podcast. A pesar de todo, o sea, por eso me llama la atención que preguntas, porque también tengo la piel chinita, pero yo cuando pensaba... él empezó a contar, se me puso chinita a mí también. Y yo pensé que era por las historias que está contando mi hermano, a pesar de que las conozco y las he visto tantas veces y ya las fue a contar al podcast, o sea, ya lleva 2 episodios, va por el tercero y todavía tiene historias, imagínense. Pero sí vi debajo de la puerta una sombrita, pero yo te iba a preguntar, dije al final te digo, ¿hay alguien? Porque era como si... Hoy no hay nadie, hoy no hay nadie. La otra vez dije, ay, a lo mejor este fue mi hijo, pero luego me dijiste, no, pasó hacia allá, y dije, no, hacia allá no, es una bodega y no hay manera. Entonces, sí, es que, ¿sabes qué? Bueno, es que aquí como que es un portal, aquí se parece de todo. Entonces yo sí tengo tratos, ya ves que te platicaba de que tengo trato de, aquí me vienen, aquí chambean, aquí nadie está de gorrón, aquí cuidan, protegen y ayudan. O sea, yo si tuviera una escoba así de, si supiera que barren, los pondría a barrer. Ahorita les voy a platicar. Aquí a 2 casas vivió una viejita muchos años. Cuando yo llegué a vivir a esta zona, pues me levantaba pues, muy temprano para ir a hacer ejercicio, 5 o 6 de la mañana. Entonces yo salía a hacer ejercicio y yo veía una viejita a 2 casas de aquí siempre barriendo un pedacito, así. Entonces yo dije, ay, qué raro, o sea, ¿quién será esa viejita que sale tan temprano a barrer y por qué sale? O sea, así lloviera y todo, lo que fuera, siempre estaba y limpio solo un pedacito. Y yo decía, como que ya la veía muy viejita y solo un pedacito. ¿Y saben qué? Me dijeron, no, la casa está vacía. De hecho, la señora de ahí se murió hace mucho y la casa estuvo vacía por muchísimos años y yo veía a la señora barrer. Y es curioso porque en esa casa, siempre que alguien, o sea, la han rentado varias veces y siempre que alguien vive ahí, tiene una obsesión por barrer. Sí, o sea, ahorita es algo de ortopedia, no sé qué. Y la señora siempre sale a barrer la calle, llueva, truena, relampaguee. Y antes de ella vivía un amigo que en paz descanse. Y también siempre sale a barrer, siempre. Es como algo raro, porque yo digo, a lo mejor la señora le dice, barre. Yo estaría, ¿no? Sí, de una vez. Sí, ¿no? Sí, entonces yo digo, se lo pondría ahí a trabajar, pero ahí en esa casa, ¿vale? Y era un pedacito muy chistoso porque
no me había tocado hasta que pregunté, porque no era tan sociable como soy ahora, entonces ahora sí conozco a todos mis vecinos.